Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de ética jurídica. En esta ocasión hablaremos sobre la estructura del acto moral, uno de los temas pertenecientes al curso de ética jurídica para el ciclo 2 2021 de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Es importante tomar en cuenta estos elementos teóricos del tema de la estructura del acto moral, puesto que se ejemplificarán en problemas prácticos. Ahí es donde vamos a aplicar la teoría que veremos en este video. Así que por favor tomen nota y pongan mucha atención al tema que se desarrollará a continuación. La agenda que hemos propuesto para este video es la siguiente. Antes que nada, vamos a recordar cuando estamos en presencia de una conducta moral y cuando estamos en presencia de una conducta que no es moral o es inmoral o amoral, como la encontraremos en algunos libros o en algunos materiales de lectura. Esto es básico para entender la estructura del acto moral, puesto que nos vamos a enfocar únicamente a la conducta moral. Solo a ella se le podrán encontrar estos elementos, y la conducta no moral, pues si bien es cierto es valioso identificarla, no se evaluará o no se desarrollará a profundidad. Luego de ello abordaremos preliminarmente una primera parte de lo que es los elementos de la estructura del acto moral. Decimos preliminarmente porque esta es una estructura base, la cual será complementada posteriormente con otros elementos que estaremos viendo en clases o en otros videos. Hablaremos de los motivos, los fines, los medios, los resultados y las consecuencias de un acto moral. Y, por último, vamos a juzgar conductas morales, tomando como referencia el sistema moral como un parámetro mediante los cuales las personas emitimos juicios o ejercemos el lenguaje moral, como lo hemos visto en clases. Como primer punto, vamos a recordar cuándo estamos en presencia de una conducta moral y cuándo estamos en presencia de una conducta no moral o inmoral, como nosotros pues vamos a mencionarla. Este problema se puede reducir en dos fórmulas muy sencillas. Primeramente, la fórmula para que una conducta sea caracterizada como moral es la siguiente. La conducta realizada debe tener una regulación moral, debe ser objeto de regulación moral. Esto significa que mi conducta, sea esta una acción o una omisión, ha sido regulada previamente por una norma moral, por un principio, por un deber, por un valor, por una virtud que me indicaba si mi conducta era buena, era deseable o era mala. Simple y sencillamente significa que la conducta es regulada por la moral. Además de ello, mi conducta debe tener una significación social, debe significar algo para la sociedad, ya sea que este significado sea bueno o sea malo. Esa significación social se plasma en una característica que es la alteridad. La sociedad valora como buena o mala aquellas conductas que producen efectos hacia terceras personas, es decir, hacia el resto de la sociedad, ya sea a grupos o a otras personas de forma individual o a toda la sociedad en general. La alteridad significa que una conducta surte efectos tanto positivos o negativos, dependiendo de las circunstancias del caso, pues en personas, digamos, diferentes a mí como individuo. Cuando se cumplen estos dos requisitos, que la conducta sea regulada por una norma moral o por otras formas de regulación moral, y que además esa conducta afecte a terceras personas, ya sea de forma positiva o negativa, estaremos hablando de una conducta moral. Ojo, cabe aclarar que aún no estamos valorando conducta moral, simplemente la estamos identificando. Todavía no estamos en el problema de si la conducta es buena o es mala. Simplemente estamos diciendo cuando estamos en presencia de una conducta con significación moral. Ahora bien,
la fórmula de las conductas no morales o de las conductas inmorales, que son muy sencillas porque son básicamente sentido contrario de la fórmula anterior. La conducta inmoral se caracteriza porque no es regulada por la moral. No hay una norma, un principio, un valor, una virtud, etcétera, que me indique si mi conducta es deseable o no es deseable, es buena o no es buena. En ese caso, vemos que hay una ausencia de regulación moral. Además de ello, una conducta es inmoral porque no posee alteridad. En nada le afecta a la sociedad, en nada le afecta a mi vecino, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo el que yo realice esa conducta. Es decir, no genera afectaciones ni positivas ni negativas hacia otras personas. En ese caso estaremos en presencia de conductas inmorales. Hay que hacer una aclaración muy importante. No es lo mismo conductas inmorales que conductas moralmente negativas. Suele usarse en el lenguaje popular, en el sentido común, como sinónimos, pero en realidad no lo son. Recuerden que la palabra inmoral está formada básicamente, digámoslo así, por dos palabras, por un prefijo y por un sustantivo. El prefijo in significa ausencia de, y debemos interpretarlo con el sustantivo que le sigue. De tal manera que cuando vemos el prefijo in en una palabra, entendemos que quiere decir ausencia de esa palabra en específico de la que estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo que determinada población está incomunicada, el prefijo in me dice que la comunidad, digámoslo así, o que la población por A, B, C motivo no tiene comunicación con el resto, están incomunicados, hay una ausencia de comunicación. Lo mismo sucede con la palabra inmoral. Cuando yo digo determinada conducta es inmoral, no significa que sea moralmente negativa, sino que carece de moral. Entendamos carecer de moral como que no es objeto de regulación moral y que no altera, digamos, o no afecta a terceras personas. Entonces es una conducta inmoral. Ahora, una conducta moralmente negativa es una conducta que por A o B motivo, dependiendo de las circunstancias particulares de los casos, vulnera lo establecido en una norma moral, en un principio, en una virtud, no cumple con un valor, etc. Pero eso es una conducta moralmente negativa y sigue siendo parte de la moral, o sigue siendo una conducta moral, pero en un sentido negativo. En cambio, las conductas inmorales no son conductas que sean objeto de valoración moral. Por lo tanto, pues no las vamos a estudiar a profundidad, simple y sencillamente las vamos a tomar en cuenta para identificarlas y no confundirnos. Para comprender mejor lo anterior, veamos unos ejemplos. En el primer ejemplo, de la parte superior, vemos a una persona que se dispone a tomar la fotografía de un pájaro o de un colibrí, para ser específicos. Esta conducta es claramente una conducta inmoral o no moral. ¿Por qué? Porque por regla general no existe una normativa moral en sentido más amplio de la palabra que prohíba o que obligue como algo valioso moralmente hablando tomar fotografías a pájaros o a la naturaleza. De hecho, pues es una conducta que tal vez puede ser regulada bajo determinados contextos por una norma jurídica, sobre todo cuando estamos en presencia de animales peligrosos. No es recomendable o se prohíbe a las personas tomarles fotografías a los tigres, a los leones, etcétera, o cuando pues digamos que de alguna manera el flash de la cámara puede afectar a los animales o generarles daños, pero este no es el caso. No hay una normativa, por eso les pongo por regla general, que me prohíba hacer esto o que me obligue a hacer esto. Además de ello, que yo tenga el hobby de tomar fotografías a la naturaleza no afecta en nada a terceras personas. Afectaría siempre y cuando yo vulnero o contamino
la naturaleza mediante esta conducta. Pero como no es el caso, vemos que la primera conducta es una conducta, pues inmoral, no es objeto de valoración moral. Veamos esta segunda conducta, la que en este momento estamos marcando en la parte inferior. Ok, en esta parte la persona se dispone a tomar la fotografía de una pareja que se encuentra en su casa. Esta conducta sí puede ser categorizada como una conducta moral. ¿Por qué? Porque por regla general hay una norma moral que me dice que no debo vulnerar o no debo irrespetar la intimidad de las personas. Es decir, no es correcto que yo entre sin ningún permiso o trate de tomar pues fotografías sin permiso alguno de lo que otras personas están haciendo en su casa. Eso sí que puede ser regulado por una conducta moral. Por regla general, tratando de hacer una formulación de la norma moral, diremos que pues no debes entrometerte o no debes, pues, digámoslo así, no debes presenciar o no debes buscar conocer cosas que no te importan. O en sentido más concreto del caso, pues no debes vulnerar o no debes irrespetar la intimidad de otras personas. También es una conducta moral porque, aunque no lo parezca, esta conducta puede afectar a terceras personas. Afecta desde el momento en que estamos vulnerando la intimidad de unas personas. Esto genera pues sentimientos de inseguridad, de miedo, de zozobra o de incertidumbre, puesto que entendemos que una persona cuando está en su casa quiere estar alejado del resto de la sociedad, quiere tener pues aislamiento, hacer sus cosas y tienen el derecho de hacerlas. De igual manera, digámoslo así, tomar una fotografía de una pareja en su casa pues también puede tener afectaciones, puesto que puede creer la persona o las personas que yo tomé esa foto con una mala intención para posteriormente difamarlas o chantajearlas, etcétera, etcétera, o incluso simplemente por el hecho de demostrar que puedo vulnerar sin ningún esfuerzo su intimidad. Eso pues ya genera afectaciones, sobre todo psicológicas, en estas personas. Entonces, como vemos, aquí sí se cumple la fórmula de la conducta moral. Hay una norma moral que me indicaba que esta conducta no es buena, que está prohibida, que debo abstenerme de hacerla, y además esta conducta tiene afectaciones, al menos si no realizo pues otra cosa, pero tan solo vulnerar la intimidad de una persona ya genera un fuerte impacto psicológico, genera sentimientos como miedo, incertidumbre, inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues precisamente esta es una conducta moral. Y en algunos casos esto puede llegar a ser incluso regulado jurídicamente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para mientras, convenzámonos de que es una conducta puramente moral. Una vez que tenemos claro cuando estamos en presencia de una conducta moral, veamos ahora en qué consiste la estructura del acto moral. Primeramente, este tema o este apartado debería denominarse estructura de la conducta moral, puesto que no solo posee estructura la acción moral, sino que también la omisión moral. Pero para efectos didácticos vamos a llamarlo estructura del acto moral. Ahora, por regla general, y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, toda conducta humana es el reflejo de un deseo, de un pensamiento o de nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es imposible saber lo que las personas pensaban al momento de actuar. No podemos leer la mente, no sabemos con cabalidad qué pensó aquella persona que tomó la fotografía de la pareja en su casa. Sin embargo, la conducta exteriorizada por esa persona posee ciertas características que nos permiten intuir o nos permiten inferir cuáles fueron sus deseos, sus pensamientos, sus motivaciones, su voluntad. Entonces, a partir de conductas externas, vamos a tratar de inferir
elementos psicológicos o internos que dan sustento o fundamentan por qué una persona actúa de esa forma. Para calificar si una conducta es moralmente positiva o moralmente negativa, ojo, no basta solo con fijarnos en la conducta externa de la persona. Es decir, no solo tenemos que valorar la conducta tal cual, sino que también tenemos que fijarnos en estas inferencias que vamos a hacer, en estas deducciones que haremos sobre, los motivos, los fines que llevaron a esta persona a ejecutar esa conducta. Entonces, para juzgar si una conducta es moralmente positiva o negativa, habrá que fijarnos tanto en la que la persona hace como por qué realiza esa conducta. Por lo tanto, la conducta moral debe interpretarse como un todo complejo. Y aquí es donde vamos a captar, lo más importante. Para una conducta, toda conducta moral tiene una fase interna o subjetiva y una fase externa u objetiva. Vamos a identificar en estos momentos cuál es la fase interna. La fase interna, o digámoslo así, la fase psicológica o subjetiva del acto moral es aquel que no vemos, pero que inferimos a partir de la realización de la conducta. Cuando nosotros presenciamos una conducta realizada por X o Y persona, podemos concluir que hubieron impulsos psicológicos, hubieron ponderaciones de objetivos a alcanzar y sobre todo hubo una ponderación o una discusión dentro de la mente del individuo de cuáles eran cuáles sean las mejores formas de lograr el objetivo que se había concretizado. Vamos a entender dentro de esta fase interna subjetiva a los siguientes elementos: al motivo, al fin y a los medios. Estos tres elementos forman parte de la fase interna o fase subjetiva del acto moral. Posteriormente, la fase externa u objetiva es lo que nosotros podemos evidenciar en la realidad. Es prácticamente la conducta llevada a la práctica, adhiriendo a ella pues las consecuencias o afectaciones a terceras personas. Por lo tanto, hablaremos de fase externa u objetiva de la conducta o del acto moral cuando hablemos de los resultados y las consecuencias. En la práctica, nosotros siempre evidenciamos primeramente los resultados de la conducta y las consecuencias de una conducta. A partir de ellas, inferiremos la parte subjetiva de los motivos, los fines y los medios que llevaron a la comisión de ese acto. Hasta que tengamos interpretado esto como un todo que no puede dividirse salvo para efectos de análisis, estaremos en la capacidad de decir si esto es moralmente positivo o moralmente negativo preliminarmente. ¿Por qué preliminarmente? Bueno, porque digámoslo así, iremos adhiriendo otros puntos además de estos que complementan precisamente la estructura del acto moral. Nos quedará pendiente aquí el tema de la voluntad, que tiene que ver con el hecho de la responsabilidad moral. Nos faltará aquí también pues al menos enunciarlo, la norma moral que indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero para mientras, conformémonos con esta primera parte del acto moral: motivo, fin, medios, resultados y consecuencias. Primeramente, como parte del elemento subjetivo de la estructura del acto moral, vemos el motivo o los motivos. Los motivos responden a la pregunta de por qué la persona realizó determinada conducta. Fíjese bien que estamos hablando de un por qué y no de un para qué, como lo vamos a ver más adelante. Cuando preguntamos por el porqué de las conductas, nos preguntamos por las razones que nos impulsan a obtener determinado resultado, a realizar determinada conducta. Estas razones, estos motivos pueden ser conscientes
o inconscientes. Los motivos son conscientes cuando yo tengo claridad de aquellos sentimientos o de aquellos pensamientos, de aquellas consideraciones que me hacen actuar de determinada manera. Yo sé por qué actúo de tal manera y así decido actuar. En cambio, vamos a ver que existen algunos motivos inconscientes, es decir, realizamos una determinada conducta, pero lo hacemos de forma inconsciente, sin querer, y por lo tanto no podemos hablar, digamos, de una conducta moralmente negativa por sí misma. Por ejemplo, las grandes pasiones o rasgos de la personalidad. Pasiones como el odio, los celos, la ira, etcétera, etcétera, digamos, son motivos inconscientes de la conducta moral. Rasgos de la personalidad como una personalidad neurótica o una personalidad esquizofrénica también son motivos que nos llevan a actuar de forma inconsciente. Hay que aclarar que estas pasiones o rasgos de la personalidad de alguna manera, digamos, para ser considerados propiamente como motivos inconscientes, tienen que ser de tal gravedad que yo como persona no pueda controlar esas pasiones o esos impulsos. Piénsese en aquella persona que es una persona neurótica o es una persona que cuando se enoja pierde noción de lo bueno y lo malo que está haciendo. Entonces en ese caso pues hay una pasión que impulsa su comportamiento y que es una pasión que él no puede o que ella no puede resistir. Piénsense en los enfermos de esquizofrenia, las personas que padecen esta enfermedad mental. Pues ellos tampoco pueden resistirse muchas veces a sus crisis. Entonces digamos que el motivo por el cual actúa es inconsciente. Cabe aclarar algo. Un motivo puede dar lugar a muchas conductas. Es decir, por un motivo yo puedo actuar de diferentes maneras. Y al mismo tiempo una conducta puede ser realizada por muchos motivos. Por lo tanto, el motivo no es suficiente por sí mismo para categorizar si una conducta es moralmente positiva o moralmente negativa. Pero es importante siempre tenerla en cuenta porque nos establece las razones de por qué una persona realiza determinada conducta. Por ejemplo, Salvador ayuda a Margarita a estudiar para el examen de introducción al estudio del derecho. Esta conducta realizada por Salvador, que afecta a Margarita, vemos que es claramente una conducta moral. Hay una norma moral que indica que es lo bueno y hay afectaciones, en este caso positivas, a un tercero que es Margarita. Ahora bien, ¿por qué Salvador actuó de esta manera? ¿Por qué Salvador ayuda a Margarita a estudiar para el examen de introducción al estudio del derecho? Pues los motivos pueden ser muchos. Primero puede ser porque Salvador desea ayudar a Margarita a pasar la prueba. Vemos que aquí el motivo es un sentimiento, es un deseo de ayudar. En cambio, Salvador puede ayudar a Margarita porque considera que es correcto ayudar a Margarita. Es decir, el motivo por el cual actúa él así es porque considera que es un deber, considera que pues está obligado de alguna manera a actuar de esa manera. Y también porque Salvador, o puede ser también que Salvador le ayude a Margarita porque está enamorado de ella. Vean que no buscamos un para qué, no buscamos una finalidad, sino que el motivo lo que me dice es que mi conducta está fundamentada ya sea en un pensamiento, en un deseo, en una circunstancia en concreta como estar enamorado. Entonces, mucho ojo, no es lo mismo por qué actúo de esa manera que para qué actúo de esa manera. En el motivo buscamos razones. Cuando nos preguntamos para qué, buscamos objetivos o metas a alcanzar con esa conducta. La siguiente parte es el fin. El fin responde a la pregunta de
para qué la persona realiza determinada conducta. Aquí es donde vemos más elaborada, más ejemplificada la diferencia anterior. Una cosa es preguntarse por qué, las razones por las cuales yo actúo de determinada manera, y otra, el para qué, los fines, las metas, los objetivos que yo me trazo para, digamos, ejercer esa conducta. Por regla general, los psicólogos han dicho que toda conducta humana persigue fines. Desde el momento pues en que yo me levanto en la mañana, me sirvo digámoslo así, un vaso con agua y la bebo, pues el hecho de levantarme y de servirme un vaso con agua tiene una finalidad, que es para calmar la sed. En cambio, el motivo será porque existe una incomodidad. La sed es precisamente una incomodidad. Me siento incómodo, ese es el motivo por el cual, digamos, la sed me genera incomodidad. Esa incomodidad es el motivo por el cual yo bebo agua al despertar. En cambio, el fin de tomar agua al despertarme no es la incomodidad, sino es calmar la sed que me genera esa incomodidad. Vemos que una cosa es por qué yo actúo así y una cosa muy diferente es para qué actúo de esa manera. Toda conducta por regla general persigue un fin. Todos queremos alcanzar fines, por muy sencillos que estos sean. Y cuando actuamos, cuando ejercemos la conducta, dentro de nuestra mente ha existido un procedimiento mediante el cual nosotros preveemos el fin que vamos a alcanzar, preveemos el resultado. Cuando yo me despierto a beber el agua, pues preveo en mi mente antes de tomar la decisión y ejecutarla que el agua calmará la sed que me está matando, que me está atormentando y no me deja dormir. Por lo tanto, cuando ejercemos una conducta es porque entendemos que ha habido una representación ideal del resultado. Es decir, en nuestra mente hemos planteado la meta que queremos alcanzar y hemos decidido buscarla. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la siguiente conducta moral. Allison estudia arduamente para su parcial de introducción a las ciencias políticas. Al igual que los motivos, los fines pueden ser muchos, y Allison puede estudiar para lograr los siguientes fines. Primeramente, para pasar el examen. Segundo, puede estudiar básicamente para aprender sin importar si pasa el examen o no. O también su conducta no puede estar inspirada en digamos, la necesidad de pasar el examen o en su necesidad de aprender, sino que esa conducta puede estar basada más en el deseo de alcanzar una meta, un fin, que es presumir ante sus compañeros o compañeras. Veamos que una conducta moral puede tener diferentes fines. Puedo estudiar para pasar el examen, puedo estudiar para aprender o puedo estudiar para presumir ante mis compañeros. Por lo tanto, vemos que hay una pluralidad de fines. Cuando yo en la fase interna, antes de ejecutar la conducta, yo preveo los fines que esta conducta puede tener, los resultados que puede ocasionar, pues yo hago una ponderación de esos fines y busco el fin más valioso para mí, o el fin más valioso para el caso concreto. Entonces, por lo tanto, hay una pluralidad de fines, pero el individuo decide actuar para lograr un determinado fin. Entonces, pues, esa es la finalidad de la conducta moral, un para qué estamos actuando de esa manera. Bien, ahora procedemos al problema de los medios. Los medios, a diferencia de los motivos y de los fines, se pregunta cómo la persona busca alcanzar el fin. ¿Cómo voy a ejecutar o cómo voy a alcanzar el fin que me he propuesto? Por lo tanto, podemos definir a los medios como los mecanismos o circunstancias que el agente moral evalúa debe llevar a cabo para alcanzar el fin.
Los medios poseen dos momentos, un momento interno y otro externo. El momento interno se caracterizará por la conciencia de los medios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo me he trazado un plan, yo me he trazado una finalidad, una meta a alcanzar, me pregunto inmediatamente cuáles son los medios más idóneos para alcanzar ese fin. ¿Cuál es el medio más idóneo moralmente o cuál es el medio más práctico? Entonces, en este caso, pues primero yo pondero dentro de mi mente una serie de medios para alcanzar la finalidad y decido cuál es el que mejor me parece para el caso en concreto. Una vez decidido, entra la parte externa o el momento externo de los medios, que es la ejecución del medio. Veámoslo para entenderlo en un ejemplo práctico. Los estudiantes de principios de filosofía realizaron fraude durante la prueba sumativa. ¿Por qué un estudiante realizaría un fraude durante la prueba sumativa? Bueno, pues puede ser por miedo, puede ser por presión, puede ser por ansiedad, etcétera, etcétera. Obviamente, en este caso concreto, no son conductas o no son motivos que no sean inconscientes. Son motivos conscientes. Estamos claros que actuamos por eso y podemos resistirnos a esos medios, a esos motivos, pero no lo hacemos. Ahora, ¿para qué un estudiante realiza fraude? Bueno, pues para alcanzar una nota probatoria por lo general. O para, posiblemente, si yo le paso la copia a alguien, pues lo hago para ayudar a esa persona a pasar el examen. Ahora, el problema es cómo lo hago. ¿Cómo logro el fin que es pasar el examen? Bueno, pues puedo esforzarme estudiando toda la noche, todo el ciclo, preguntándole a mi profesor, etcétera, etcétera. O puedo estudiar a última hora todos los contenidos, o puedo no estudiar y hacer fraude, buscar las preguntas, por ejemplo, usar el teléfono para buscar información durante la prueba. Es un medio para hacerlo, para lograr el fin que es pasar. Puedo hacer grupos en Meet para compartir respuestas en tiempo real. Bueno, es otro medio para alcanzar el fin que es pasar el examen. Hacer la prueba con cuaderno abierto es otra forma también de hacerlo. Y todas estas constituyen lo que es el fraude académico durante una prueba sumativa. Entonces, en este caso, dependiendo cómo haya hecho yo la conducta, estaré escogiendo el medio que más se adecua al fin que yo me he propuesto. Estos son los medios. Y aquí concluimos la parte propiamente interna del acto moral. Ahora bien, pasamos a la parte externa o a la parte objetiva de la conducta moral. Estamos hablando de los resultados y las consecuencias. Los resultados son el producto de la fase interna del acto moral. Es la realización de la conducta propiamente. Cuando nos preguntemos por el resultado del acto moral, pues no estamos preguntándonos por cómo afectó a terceros o qué sucedió con la realización de esa conducta. El resultado es el producto de toda la fase interna, de la conciencia de mis motivos, del establecimiento de los fines y de la ponderación y ejecución de los medios que yo he propuesto para lograr ese fin. Entonces, por lo tanto, el resultado es la exteriorización de la conducta. Por ejemplo, si yo siento envidia por un personaje público, ese es mi motivo, y quiero afectar su popularidad, ese es mi fin, y para ello yo escojo como medio publicar fake news o noticias falsas de este personaje en redes sociales, pues el resultado será básicamente la conducta llevada a la exterioridad. Ya no lo pienso, sino que la llevo al exterior. Y por lo tanto, aquí la conducta, digamos, el resultado es sinónimo de conducta moral. En este caso, la conducta, el resultado es publicar noticias falsas sobre un personaje público. Conducta moral y resultados o resultado son en este caso sinónimos, son básicamente lo mismo. En cambio, pasa algo muy diferente cuando hablamos de las consecuencias.
Ok, ¿cuáles son las consecuencias de esta conducta, de este resultado que yo tuve de mi fase interna? Bueno, las consecuencias son básicamente la alteridad, las afectaciones a terceras personas. El hecho de que yo publique noticias falsas sobre un personaje público puede afectarle negativamente. Y esa afectación puede verse en que, bueno, pues en su trabajo lo aislaron o en su entorno social lo aislaron. Nadie platica ya con él, todos lo ven mal, etcétera, etcétera. Yo puedo hacerle perder oportunidades laborales o oportunidades de un crecimiento personal a esa persona, puedo dañar su reputación, puedo generarle sentimientos de tristeza, de traición, de dolor, de zozobra, de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues en este caso estamos hablando que las consecuencias son propiamente lo externo, cómo afectó el resultado, es decir, la conducta, a la persona sobre la cual recayó la conducta moral. Entonces ven, aquí concluimos ya con todo el entramado de la estructura del acto moral. Para concluir, ha llegado el momento de juzgar conductas morales. Primeramente, para juzgar conductas morales tenemos que tomar como parámetro el sistema moral, es decir, ese conjunto de normas, valores, principios, virtudes que me indican qué es lo bueno en una sociedad. ¿Qué es un juicio moral? Bueno, pues un juicio moral es la operación lógica que realizamos al comparar una conducta moral con la exigencia de realización de la norma moral. Básicamente, bueno, ver si la conducta cumple o no cumple con la norma moral. Pero ojo, para eso no basta solo con tomar en cuenta los resultados y las consecuencias de la estructura del acto moral, sino que hay que ver a la estructura moral como un todo, donde cuenta tanto la fase interna o subjetiva como la fase externa u objetiva de la conducta moral. Solo al percatarnos de todo esto podemos ver si la si la conducta cumple o no cumple con la norma moral. Para eso podemos reducir la problemática a las diferentes fórmulas generales. Digamos, pues son fórmulas generales, no obstante la práctica presenta más dificultades. La fórmula, por lo general, es la siguiente. Si los fines y los medios, es decir, lo que yo quiero alcanzar y cómo lo voy a alcanzar, son contrarios a la norma, es decir, mi finalidad, mi meta y los medios para emplearla son contrarios, vulneran la norma moral, bueno, y además las consecuencias me generan afectaciones a terceros en sentido negativo, la conducta pues obviamente es moralmente negativa. En cambio, si los fines y los medios son incongruentes moralmente, la conducta es moralmente negativa, sin importar las consecuencias. Por ejemplo, yo puedo tener una finalidad muy buena, que es, por ejemplo, ayudar a las personas. Pero si al ayudar yo a las personas empleo un medio que es incongruente con el fin, como por ejemplo el medio puede ser estafando o mintiendo, aunque las consecuencias sean positivas para las personas, la conducta es moralmente negativa. Si los fines y los medios cumplen con la norma moral y además la consecuencia a terceros es positiva, bueno, la conducta es moralmente positiva, obviamente. Salvo que si los fines y los medios cumplen con la norma moral, es decir, yo quiero ayudar a las personas y lo hago pues realizando una conducta lícita, como puede ser vender flores en la calle, y las consecuencias a terceros son negativas, como que no les pude ayudar lo suficiente o por quererles ayudar los terminé perjudicando más, la conducta a pesar de la consecuencia negativa hacia terceros, la conducta sigue siendo moralmente positiva, porque se entiende que la fase interna, el deseo propiamente del individuo ha sido cumplir con la norma moral. Y en este caso, pues que el resultado o las consecuencias no eran las previstas, bueno, pues en ese caso estaremos en presencia tal vez de un caso o de irresponsabilidad del acto moral, pero es una conducta moralmente positiva. Entonces, pues más o menos así están las fórmulas, pueden ocuparlas como parámetro. Claro que, como les repito, son fórmulas generales.
habrá que concretizarlas, habrá que tomarlas en cuenta en los casos concretos que se nos presenten en la realidad. Y bueno, llegamos hasta aquí por el momento. Ha sido un placer para mí pues impartir o generar este video para ustedes. Refuercen con la lectura de Adolfo Sánchez Vázquez, capítulo 3, y estaremos compartiendo un caso en el aula virtual para que ustedes lo analicen en equipos y precisamente establezcan esta estructura del acto moral. Gracias por su atención, compañeros y compañeras. Nos estaremos viendo en otro video.